Que no todo es para siempre, ¿no? Que obviamente todo va cambiando, todo se va transformando y que uno tiene que saber adaptarse a esos cambios. Soy Oli Méndez, aventurera, me considero una persona aventurera, amo la naturaleza, me gusta mucho salir al aire libre, es parte de mi oxigenación. También me encanta ser viajera, conozco varios países del mundo y he tenido la suerte de vivir en 3 oportunidades en diferentes países, lo cual me ha ayudado y me ha formado y me ha hecho conocer a mucha gente diferente y eso es algo que realmente valoro. También me considero una persona que, bueno, recientemente me he descubierto, me he autodescubierto a través de un diplomado que he logrado hacer sobre el enneagrama. No sé si algunos de ustedes conocen sobre esta metodología. Y bueno, soy un eneatipo 1, lo cual me hace ser una persona perfeccionista, una persona bastante organizada, estructurada y con metodologías que obviamente hago que funcionen para que las cosas sucedan. O por lo menos así creía yo hasta que les voy a contar la historia que les voy a contar. También considero que soy una persona estratega y creativa. Desde niña siempre he tenido como la tendencia a crear, a descubrir cosas nuevas, a plantearme desafíos diferentes. Más aún porque vengo de una familia muy grande. Soy la hija número 9 de una familia de 9. Que bueno, ahora somos 84, considerando ya todos casados. Mis papis han tenido, o tienen, perdón, 28 nietos y 26 bisnietos. Uno de ellos es mío, un nieto mío, lo cual obviamente me hace muy feliz de pertenecer a una familia tan grande y lo cual me ha hecho también ser lo que soy, ¿no? Tener una estructura bastante sólida detrás y un backup de la cual estoy sumamente orgullosa. Soy esposa hace 35 años, me casé bastante joven, a mis 20, y bueno, fue la primera vez que tomé la decisión, una de las decisiones más importantes de mi vida, que era casarme, y la verdad es que me sentía muy segura de esa decisión, que bueno, gracias a Dios hoy por hoy todavía creo que ha sido una decisión acertada. Tengo 2 hijos que ya son grandes porque fui mamá joven también, ya son ambos profesionales, no viven aquí. Uno de ellos ya me ha hecho abuela, como les contaba, y obviamente es una posición y un nuevo rol que estoy descubriendo, del cual me está encantando y obviamente lo estoy disfrutando, pese a que lastimosamente él no vive aquí, pero bueno, gracias a la tecnología pues puedo tener ese contacto con mi nieto. Y obviamente gracias a este ímpetu que tuve desde muy chica de emprender y de hacer cosas nuevas y diferentes, es que decidí hacer una agencia de publicidad en un momento en el que primero no había la carrera como tal, como publicidad, por ende tuve que irme a estudiar a Argentina, lo cual fue uno de mis desafíos también bastante grandes, salir chica y moverme en ese ámbito de estudio, en una carrera que era muy poco conocida, y volver al mercado cochabambino y encontrarme con que no había dónde trabajar, no había muchas agencias y no había como mucho por dónde crecer. Entonces decidí, sin saber leer y escribir, pues armar y formar una empresa. Empecé creando lo que hoy es Cromart Marketing 360, que es una agencia que estamos cumpliendo 33 años en el mercado, pero obviamente no fue fácil el camino. Sin embargo, sí tuve un periodo bastante grande, de casi 25 años, que pese a caídas y pese a obviamente muchos errores que cometí y muchos fracasos que tuve en el camino, logré que esta empresa se vaya consolidando a lo largo de los años.
Quizás esto fue también por la coyuntura en ese momento, obviamente que me vino a favor, que fue la globalización, fueron las multinacionales, las marcas importantes que empezaron a llegar a Bolivia y obviamente necesitaban de una agencia para que les maneje la publicidad y ahí estábamos nosotros. Empecé formando un equipo de trabajo, obviamente de 2, 3 personas y en el tiempo fui creciendo y fui consolidándome a nivel nacional y también fui creando una expertise dentro de lo que es la agencia que era el BTL, que también fue un tema coyuntural, que el año 2000 pues se vino el boom del BTL. Para las personas que no saben qué es el BTL, bueno, es una parte del marketing que ayuda a las marcas a llegar hacia su público de maneras mucho más personalizadas, mucho más uno a uno y bueno, con diferentes estrategias, tácticas y mucha creatividad, por supuesto. Entonces, en ese periodo, pues, tuve un crecimiento bastante grande porque pude consolidarme, pude crecer, pude captar bastantes marcas importantes que en ese momento estaban siendo como que teniendo mucha presencia dentro de lo que es el mercado de Cochabamba y de Bolivia. Tuve la oportunidad de generar ingresos cada vez mayores, por ende, obviamente me sentía muy bien, muy satisfecha con lo que hacía, liderando equipos que iban creciendo, que obviamente cada vez necesitaba más equipo para poder atender todas las cuentas que se iban dando, ejecutando activaciones de marca multinacionales en todo Bolivia. Obviamente me fui especializando y creando un know-how que lo iba aprendiendo, bueno, de la mano del equipo y también de la mano del cliente. Tuvimos la suerte de entrar y estar en el momento justo y adecuado con Unilever, quien vino a Bolivia en el año 2000 y que confió en nosotros por casi 17 años, que fuimos casi su agencia exclusiva. Por ende, eso nos ayudó también a consolidarnos dentro del mercado. Y finalmente también tuve la suerte de poder ya tener mi lugar propio, de pasar de pagar renta a tener ya mi propia casa, mi propia oficina, que bueno, hoy por hoy todavía la tenemos, gracias a Dios, pero creía que en ese momento y en este tiempo, en estos 25 años, pues lo había logrado, ¿no? Había hecho lo que quería hacer, me sentía muy segura, muy satisfecha y obviamente muy tranquila en la zona de confort que había logrado en ese momento. Hasta que empieza el cambio generacional dentro de lo que es el mercado laboral y se viene todo el cambio de tendencia del marketing, de lo que yo sabía hacer, de lo que yo me había especializado, a todo lo que viene a ser el marketing digital, que bueno, para mí fue obviamente un shock, primero porque encontraba que las nuevas generaciones tenían nuevas formas de hacer las cosas, era gente que no tenía mucha estructura, que no había mucha formalidad en la relación, en la comunicación, en los procesos de trabajo, personas que obviamente empezaron a tomar puestos claves dentro de las organizaciones y bueno, tenía que hablar con ellos de tú a tú y ya no me sentía tan cómoda porque sentía que mi esquema de forma de trabajo y de cómo yo había logrado el supuesto éxito pues estaba empezando a tambalearse porque el desafío era mucho más grande. Y también vino el tema del boom del marketing digital que me hizo dar cuenta que no todo es para siempre, ¿no? Que obviamente todo va cambiando, todo se va transformando y que uno tiene que saber adaptarse a esos cambios. Cambió tanto que obviamente la forma tradicional en la que nosotros creábamos y conceptualizábamos ideas para nuestras campañas, pues obviamente tuvo un cambio de 180 grados, ya las cosas no se hacían como antes, llegaba la gente joven, los millennials, a proponernos cosas totalmente disruptivas que en ese momento yo no las entendía y es más, las rechazaba y pensaba que definitivamente eso era basura, ¿no? Y que definitivamente eso tenía que volver a cambiar y volver a hacer lo que como yo lo sabía hacer y como creía que iba a funcionar mejor. Pero bueno, el tiempo me fue poniendo en mi lugar
y tuve una crisis bastante fuerte, personal y profesional, de frustración, de enojo, de ira, de no entender qué es lo que estaba pasando, si todo funcionaba tan bien, el esquema que yo había diseñado, que había creado, y que bueno, pues me había estado yendo tan bien a este nuevo esquema que no entendía cómo lo iba a superar, cómo lo iba a manejar. Y luego, bueno, tuve una segunda etapa dentro de esta crisis donde obviamente me entró el miedo, la inseguridad, el querer tirar la toalla, el decir, bueno, creo que mi ciclo terminó. Pero gracias también a esta forma de entender que siempre hay que ver alternativas y opciones, y también gracias a ciertos mentores con los cuales yo pude cruzarme en un momento oportuno, es que empecé a buscar nuevas oportunidades y nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, perdón, esto era como que la expresión de cómo me sentía, ¿no? En ese momento, frustrada, como la película esta de que si tuviera 30, ¿no? Donde todo cambió y definitivamente sentía que yo no había cambiado y que quería seguir con la misma estructura de antes. Así que en 2017 tuve una coyuntura bastante interesante. Fui a visitar a mi hija, que ella estudiaba en ese momento en Estados Unidos, y ella, que es millennial, por supuesto, me llevó a ver lo que es WeWork, un coworking a nivel internacional, que en ese momento estaba muy de boga y que definitivamente me impactó total. O sea, hice eureka. Cuando fui, conocí las instalaciones, pude entender que realmente el mundo había cambiado, que había nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de trabajo, nuevas culturas, y que realmente se podía, ¿no? Se podía innovando, haciendo cambios radicales en las formas de pensar, de hacer. Y me vine a Bolivia después de esa vacación, pues con toda la ilusión de hacer algo similar, hacer una réplica de lo que era WeWork. Y bueno, gracias a Dios tenía ya la infraestructura que se daba para ello. Así es que decidí emprender nuevamente y crear un nuevo proyecto que lo llamamos 360 Workplace. Es un espacio de trabajo donde busco que las generaciones tengan un espacio para conectar, para conocerse, para escucharse, para crear y también obviamente para crecer, capacitarse y emprender. Gracias a este proyecto pude entender mucho más a las generaciones que me preceden, en este caso los millennials, y obviamente encontré mucho valor en ellos, tanto así que obviamente mi equipo hoy por hoy está conformado por solo millennials y algunos centennials hoy por hoy, y darme cuenta que la lección que aprendí es que todo cambia y uno tiene que saberse adaptar a todas estas situaciones nuevas, que los cambios y los cambios entre generaciones, que más bien en quitarte, más bien te aportan y más bien hacen que uno pueda lograr más y ser una mejor persona, ¿no? Poder desarrollarte a ti mismo y desarrollar a otra gente a través de la interacción de las generaciones. Pero como todo cambia, no solamente el proyecto que hice, que dentro de todo surgió y tuvo 3 años también de bastante éxito, llegaron las pititas, llegó la pandemia, llegó el contrabando, lo cual hizo que obviamente ambos emprendimientos míos, tanto la agencia como el espacio de cowork, sufrieran obviamente muchas situaciones duras en el sentido de despedir gente, como decíamos, o de qué hacemos para sobrevivir, cómo le damos la vuelta a las cosas, cómo hacemos campañas nuevas, cómo nos volvemos a inventar para poder subirnos a la nueva realidad. Y también el hecho de perder clientes grandes que en su momento también uno cree que viene un cliente y es para siempre, ¿no? Los clientes pasan, vienen, se van,
dan y obviamente uno tiene que continuar y tienes que seguir buscando nuevos nichos de mercado. Y es así que hoy por hoy pues seguimos pensando, creando, cambiando, tratando de innovar y bueno, tenemos esta frase que es transformemos juntos lo ordinario en extraordinario a través de equipos de gente de todas las generaciones, a través de los clientes y a través también de aliados estratégicos, que hoy por hoy es bastante conveniente trabajar de manera colaborativa para poder encontrar nuevas formas de hacer las cosas y poder mantener y sostener las empresas, ¿no? Y los emprendimientos hoy por hoy que tenemos una época tan dura como la que nos está tocando. Es así que en este momento estamos con varios proyectos totalmente ajenos a los que tienen que ver con la agencia, incluso con el coworking, que son otro tipo de plataformas digitales, pero bueno, siempre cambiando, siempre innovando y siempre pedaleando, que ese es un poco el lema que les quiero dejar, que la vida es como andar en bicicleta, para mantener el equilibrio debes seguir pedaleando. Entonces mi invitación es que realmente en la vida hay que seguir moviéndonos, seguir buscando alternativas, opciones, no quedándonos quietas, no siendo rígidas como era mi estructura inicial y creyendo que realmente siempre hay maneras nuevas de hacer las cosas, que siempre hay ventanas que se van abriendo en el camino, que uno solo tiene que saber aprovecharlas y salir a luz, ¿no? Gracias.